Buenas tardes, sean todos bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos en las instalaciones de UDEPROC muy contentos de recibirlos en este taller curso. Eh, Me permito presentarles al ponente. Tenemos ya Ricardo Inocencio Lastra. Es licenciado en diseño gráfico por la Universidad del Valle de México. Tiene una maestría en diseño y comunicación visual y una maestría en ciencias de la educación. Además de ser doctor en arte y diseño por la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Se ha desempeñado como docente de diversas universidades a nivel particular de prestigio como son la Universidad del Valle de México, entre otras. Y por supuesto que también es docente de UDEPRO. Ha participado en varios despachos de diseño gráfico y estamos muy honrados de que nos acompañe con estas credenciales. Por supuesto que es experto en el tema y me permito darle la bienvenida. Muchas gracias, doctor, y les doy la palabra. Adelante. Muchísimas gracias, Aki. Bueno, yo recibí la invitación de participar con la arquitecta Xochitl en esta especie de ponencia. Le agradezco muchísimo. Y bueno, esta va a ser una pequeña plática sobre cómo interviene el diseño y la comunicación visual en la generación de marca. Pero bueno, vamos a especificar más cuestiones que tienen que ver con la elaboración del logotipo, que es donde intervenimos los diseñadores gráficos. Conozco por ahí algunas caras, les agradezco a todos y para no hacer tan aburrida la ponencia, porque en realidad sí es mucha información, por ahí vamos a estar haciendo una actividad con conforme vayamos avanzando, conforme yo vaya platicando, entonces vamos a ir realizando los ejercicios. Dudas, preguntas, comentarios, conforme vayan surgiendo, me gustaría que las hicieran. Esta es una plática que, bueno, vamos a enriquecer entre todos, entonces por ahí, si alguien tiene conocimientos o algo con lo que no esté de acuerdo, bueno, lo puede compartir y entre todos vamos a ir formando esta pequeña plática de aproximadamente una hora. Bueno, vamos a empezar. Eh, Bueno, antes de empezar, sí es necesario que tengamos muy en cuenta que no es lo mismo un logotipo que una marca o que la identidad corporativa. A ver, voy a poner mi pantalla completa. A ver, aprovechando que están por aquí algunas personas que ya tienen conocimiento en esto y para escucharlos desde ahorita y no aburrirlos, eh, me vas a ayudar, Carlos. ¿Cuál es la diferencia entre marca, logotipo e identidad corporativa? Es difícil. Este, bueno, yo creo que la, la marca es justamente aquello que se construye a partir de una idea y que se va desarrollando conforme la misma marca va creciendo. Tiene que ver con su identidad, pero no solo con su identidad gráfica, sino con todo aquello que se cree y que se va creando alrededor de la marca. Cuando hablamos de el logotipo, yo creo que el logotipo tiene que ser como una especie de célula creadora que nos va a dar la punta de lanza de la identidad de la marca, es decir, esta imagen, esta gráfica que nos representa como parte de nuestra identidad. Y creo que la identidad y que la imagen corporativa tiene que ver obviamente con el desarrollo de todas estas aplicaciones en donde nuestro logotipo puede estar visible. Por ejemplo, este bellísimo logo de Pro, cómo está aplicado en las diferentes versiones, y no solo en lo que vemos acá, sino también lo que vemos en Internet, en redes sociales, ¿no? Entonces, creo que cada una de las cosas que mencionas tiene su propia función y desde luego su propia aplicación, hablando de la imagen gráfica y del origen de la misma marca, ¿no? Bien, muy bien, gracias. Sí, aunque en realidad tienen mucho que ver, van prácticamente de la mano, pues sí, tienen sus diferencias. La marca es esa imagen que va a proyectar la empresa por medio de un logotipo. El logotipo no es únicamente lo que proyecta la empresa se proyecta por medio del espacio, por medio de la publicidad y lógicamente por medio del logotipo y todas esas herramientas publicitarias a emplear.
Y la identidad corporativa, pues bueno, son las especificaciones de cómo utilizar el logotipo, cómo utilizar el espacio, cómo utilizar, por ejemplo, en determinada situación, la iluminación. Todas esas especificaciones que por lo general van a ir especificadas en un manual, en una especie de catálogo. Entonces, bueno, vamos a empezar a definir qué es el logotipo, qué es la parte principal. Bueno, no, si bien no es la parte principal, sí es una de las más importantes que conforma a una marca. Normalmente consideramos que un logotipo es ese emblema, ese gráfico, ese icono que va a representar mi empresa, mi emprendimiento, mi producto, lo que yo vaya a vender, lo que yo vaya a promocionar. Sin embargo, en realidad, el término logotipo como tal es la parte tipográfica, la parte textual, la parte de la letra. Pero bueno, especifiquemos para no confundirlos. En realidad, un logotipo se compone exclusivamente por el texto. Por ejemplo, Coca-Cola. Viene a nuestra mente la botella de el producto de la bebida. En realidad, esa forma de la botella no es el logotipo. El logotipo solo es el texto, la palabra Coca-Cola. Otros ejemplos de logotipo tenemos a Canon, HBO, Vogue, Google y todas esas empresas que únicamente por medio de la tipografía, la letra se promocionan. Ahora, ¿qué sucede cuando no nos promocionamos por medio de la tipografía, sino ahora sí lo hacemos por medio del gráfico, del dibujo? A eso le vamos a llamar isotipo. Un isotipo es un símbolo o un icono gráfico que representa la marca de manera independiente, sin el uso del texto. Por ejemplo, McDonald's. Bueno, la tipografía de McDonald's ya es complemento de su isotipo, pero en realidad el gráfico exclusivo con el que ellos pretendieron en un primer momento publicitarse era la M, esa M que es, bueno, tan asociada con la marca y que podríamos hacer en este momento alusión con, no sé, se me ocurre, el pan, o a lo mejor con algún otro complemento ahí de los alimentos de McDonald's, Apple, la manzana, Pepsi, esta especie de sonrisa, eh, Twitter cuando era Twitter, que ahorita, pues, bueno, ya es una X, que también esa X podría ser una especie de isotipo. O si consideramos que es un carácter, que es una letra, también podríamos considerarlo como un logotipo. Pero bueno, a lo que voy es a que cuando ese logotipo, hablando en términos coloquiales, en realidad solo está constituido por un emblema, por un gráfico, por un dibujo, en realidad no se le debe de llamar logotipo, sino le deberíamos llamar isotipo. ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí? Bueno, ahorita para no aburrirlos me van a dar algunos ejemplos. Imagotipo. Imagotipo cuando el gráfico representativo de la empresa sí está constituido por los dos elementos, por la parte tipográfica, por la letra, y por el dibujo, por el símbolo. Como por ejemplo Lacoste, Spotify, Carrefour y Microsoft. Stephanie, dame un ejemplo. Ok, la parte tipográfica es donde dice Adobe. ¿Y cuál es la parte gráfica? ¿Cuál es el emblema? Esa podría estar haciendo la función de emblema. Podría entrar en esta categoría. A ver, señora, ¿cuál es su nombre? A ver, también para que yo los vaya conociendo, dígame su nombre completo y a qué se dedica. ¿Y cómo le podemos decir en este momento? Leticia Pérez Castillo y soy contadora y pues soy servidor público. Ah, bien. Contadora Leticia, dígame un ejemplo de imagotipo. Kentucky. Kentucky. Ok, sí, KFC vendría siendo la parte tipográfica. Y, ajá, exacto. El coronel vendría siendo la parte del emblema, vendría siendo la parte simbólica. Sí, vendría siendo una especie de imagotipo. Bien, muy bien, contadora, gracias. Vámonos con un isólogo. Un isólogo es una combinación de isotipo y logotipo, donde el símbolo y el texto son interdependientes y están diseñados para funcionar juntos como una unidad indivisible. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quito la parte tipográfica, como por ejemplo acá, si yo quito el texto Lacoste, pero veo el cocodrilo, yo voy a entender a qué se refiere la marca. Si yo, por ejemplo, aquí en Spotify quito el emblema, pero lógicamente leo la parte tipográfica, pues voy a entender que es Spotify. ¿Qué sucede con el isólogo? No, aquí no. Si yo quito la parte tipográfica, me va a ser difícil comprender el resto del emblema.
A diferencia de eso, si yo quito, por ejemplo, el contenedor, el envolvente y solo dejo la parte tipográfica, probablemente como ya están asociados, como ya están tan acoplados, me sea muy difícil comprender a qué empresa se refiere. Le vamos a pasar el micrófono a usted, por favor, si me hiciera el favor de presentarse. Buenas tardes, mi nombre es Romina. Sí, también soy servidora pública. Y un ejemplo de eso sería Pizza Hut, ajá. Es ese manera circular exactamente. la letra. Si yo quito la tipografía, probablemente no comprenda o no recuerde bien a qué alude el símbolo, el icono, el gráfico. Sí, podría ser. Gracias, contadora Romina. Bueno, de esta manera me voy aprendiendo sus nombres. Ok, y esta manera de clasificar a los logotipos, pues bueno, tiene que ver con su estructura, con la manera en que está constituido, tanto con la tipografía como por la parte del emblema. Pero hay otra manera de clasificar a los logotipos, que tiene que ver por el uso de la parte gráfica, del dibujo, de ese icono que por lo general va en la parte de arriba, pero que en realidad podría ir en cualquier otra parte. Eh, Vamos a empezar con logotipos con solo y nombre. Aquí prácticamente que bueno, lo que les voy a comentar ahorita en realidad podrían entrar en cualquiera de las 4 categorías anteriores: isólogo, imagotipo, logotipo o isotipo. Pero bueno, tienen una categoría muy especial. Por ejemplo, logotipo solo con el nombre, que vendría siendo un logotipo como tal. Es cuando se centra únicamente en el texto, el nombre de la marca, utilizando tipografías específicas y diseños para transmitir la identidad de la marca sin la ayuda de ningún símbolo adicional. Aquí, ¿qué es lo interesante? Ahorita, bueno, y gracias a las inteligencias artificiales y todas estas aplicaciones que encontramos en Internet y que podemos descargar, nosotros podemos generar nuestros propios logotipos, independientemente de que alguien no sea un diseñador gráfico, que no tenga conocimientos en comunicación visual. Sin embargo, esto lo que hace es que al final ese emblema, ese logotipo, deja de ser original. Entonces, por ejemplo, si ustedes en algún momento decidieran poner alguna empresa y hacerla completamente tipográfica, con solo nombre, la recomendación es que esa letra no la bajaran de internet, no recurrieran a alguna inteligencia artificial, sino que ustedes mismos, a nivel primeramente boceto, bueno, obviamente con una matriz geométrica y en algunas otras cuestiones que igual y más adelante podríamos ver, ojalá y tuviéramos la oportunidad de vernos en algún otro momento, por ejemplo, para explicarles este tipo de situaciones, cómo crear la letra para un logotipo. En realidad no es de forma intuitiva empezar a escribir y esta letra me gusta de determinada forma, sino en realidad tiene un proceso que se tiene que respetar y eso al final va a hacer que el logotipo, la parte tipográfica, sea original. ¿Por qué les comento esto? Porque, por ejemplo, en el caso de Sony, esta tipografía, si bien, bueno, se han reproducido todos los caracteres de la A hasta la Z y se han utilizado infinidad de veces, la marca no utiliza la letra más que para su logotipo. ¿Para qué? Para darle precisamente esa originalidad que yo les doy. Y ya para terminar y no seguirles echando choro con esta cuestión, eso, cuando ustedes decidan hacer un logotipo únicamente tipográfico, ustedes tienen que generar esa letra. Vámonos con el siguiente, logotipos con nombre y símbolo. Combina el nombre de la marca con un símbolo gráfico y distintivo. Esta combinación busca crear una imagen fuerte y memorable que asocia tanto el nombre como el símbolo de la marca. Es lo que nos comentaba hace ratito la contadora Romina, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Esta clasificación de logotipo con nombre y símbolo es lo mismo que un isólogo. Solo que el isólogo, recordemos que aquí estamos hablando por clasificación por estructura y aquí estamos hablando por la parte emblemática. Aquí este envolvente, esta elipse, hace la función de símbolo, de gráfico. Entonces, lo mismo, si yo quito el círculo, probablemente por la manera en que yo tengo asociado el logotipo, me sea más difícil de recordar. Y lógicamente, si yo quito la palabra for, no voy a saber a qué refiere ese óvalo. Entonces, esto tiene que ver con eso. Siguiente. Bueno, y aquí lo interesante es, antes de que me vaya a otro punto, de hecho lo vamos a ver más al rato. Dependiendo de lo que yo quiera simbolizar, va a ser esa forma. No es lo mismo utilizar un triángulo que un círculo o una elipse. Cada forma
va a simbolizar algo. Igual y si más adelante nos da la oportunidad la arquitecta Xóchitl de dar otra plática como estas, podríamos hablar sobre el significado de las formas. Un círculo, por ejemplo, podría estar representando unidad, a diferencia de un triángulo que por las terminaciones en punto podría ser más agresivo. No es lo mismo utilizar un triángulo en su posición básica que un triángulo invertido. Podría connotar y denotar cuestiones completamente diferentes. Y bueno, el diseñador gráfico, cuando decida hacer un logotipo con nombre y símbolo, debe de tener muy en cuenta eso, qué es lo que quiere proyectar, cómo quiere que la gente interprete su esencia, su imagen, su identidad. Y bueno, este es el logotipo con nombre y símbolo. Voy a tomar un poquito de agua. Iniciales en los logotipos. ¿Qué es lo que sucede? Si yo quiero hacer mi logotipo completamente tipográfico, pero el nombre es demasiado largo, se me ocurre ahorita Asociación de Jubilados, de Empleados del Campo y la Agricultura y la Ganadería en el estado de Chiapas. Ejemplo burdo. Entonces, el nombre es tan largo que ponerlo en el logotipo va a hacer que la gente ni siquiera termine de leerlo y se vaya. No, eso no va a tener memorabilidad. Ahorita les voy a hablar de esos 5 conceptos que debe de tener un logotipo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se abrevia, se convierte en siglas y lógicamente, como cuando estoy trabajando con forma tipográfica, la letra que yo utilice para cada uno de esos caracteres debe de ser exclusiva. Jamás en la vida debo de volver a utilizar esta letra para ninguna otra cuestión que tenga que ver con la marca. De esa manera yo le estoy dando exclusividad a ese gráfico, la debida importancia para que solo sobresalga en el logotipo. Entonces, bueno, aquí tenemos el ejemplo de IBM. Ahora, ¿qué sucede cuando una de las letras, uno de los caracteres, se convierte en gráfico, se convierte en emblema? En ese caso, el logotipo se convierte en versión pictórica. Por ejemplo, aquí, cactus. La T se convierte en bueno, hace alusión precisamente a esta planta y de esa manera, pues bueno, logra también llamar la atención, tener un poquito más de pregnancia y resultar bastante interesante para el espectador. A ver, vamos a pasarle el micrófono a la señora y se va a presentar usted, señora, algo que quisiera aportarnos, un logotipo que venga a su cabeza. Bueno, primero, ¿cómo le podemos decir? Señora Flor, un logotipo que venga a su cabeza y ahorita vamos a ver entre todos a qué categoría pertenece. Un logotipo que venga a mi mente. Ajá. Como le dijera. De cualquier cosa, marca puede ser. O cualquier cosa, producto, empresa. Sí, como las de venta, Bettenware, Ok, gracias. Vamos a buscar en internet Betterware y vamos a ver a qué categoría pertenece. Si alcanzamos a ver, y aquí sucede lo mismo con los bancos, a ver, Citibanamex, me recuerda bastante. Sí, sucede exactamente lo mismo. A ver, vamos a abrir los dos logotipos. Y en realidad sí pertenece a esta categoría con la que estamos trabajando ahorita, que es el logotipo con el nombre en versión pictórica. Le atinó señora Flor. A ver, no, yo sé que no le atinó, que fue de manera intencional. A ver, veamos. Imagen en una pestaña nueva. Abrir imagen. Abrir imagen. Ay, ¿dónde estoy? Gracias, gracias. Ok. La T junto con esta curva en la parte superior están haciendo la función de un paraguas.
Banamex se asoció con un banco, si no mal recuerdo, norteamericano, y el emblema que utilizaban era precisamente un paraguas que hacía referencia a la seguridad, a la protección. Entonces, cuando simplificaron ese logotipo, y ahorita les explico eso, que en realidad un logotipo debe tener el mínimo de elementos para poderlo recordar, decidieron que ese paraguas eh, l- lo iba a representar la T, el carácter T, como el asa. Y en la parte superior, la curva, y por medio de este gráfico se iba a hacer la función de dos cosas, de la tipografía y también de el paraguas. ¿Qué sucede con el logotipo que nos mencionó la señora Flor? Sucede exactamente lo mismo. La T está haciendo la función de las paredes de la casa y este gráfico, este símbolo triangular, está haciendo la función de el techo. ¿Por qué creen que hayan decidido representar una casa dentro del texto? Porque son productos para el hogar. Exactamente. Entonces, de manera asociativa decidieron hacer esto y que les ha funcionado bastante bien. Entonces, entra precisamente en esta categoría de logotipo en versión pictórica porque uno de los caracteres cumple la función de emblema. Este logotipo, clasificado de acuerdo al emblema, también entra en la categoría de, a ver, ¿quién recuerda el nombre de las categorías que vimos anteriormente? De isólogo. Porque si yo elimino este carácter, este emblema, pues deja de entenderse. Entonces, bueno, es la manera en que se solucionó este problema gráfico y que, bueno, se utiliza ahí para la empresa. Ahora, vámonos con logotipos asociativos. ¿Qué es lo que sucede cuando? Voy a ampliar mi pantalla por completo. A ver, ya me voy a ir más rápido para no aburrirlos y también para que nos alcance el tiempo, porque si no, no nos va a dar tiempo de cubrir la actividad que teníamos programado para complementar esto. Entonces, permítanme tantito, abro. Ok. ¿Qué es lo que sucede cuando, bueno, yo ya tengo mi parte tipográfica, que en este caso es Coffee Place, y yo decido utilizar un emblema, un gráfico? Cuando ese gráfico tiene que ver directamente con el giro o el nombre de la empresa, a este tipo de logos se les llama asociativos. Por ejemplo, y más al rato lo vamos a ver, si mi logotipo es una lavandería y poco original, pero yo utilizo una lavadora o el jabón o las burbujas del jabón, en ese caso se vuelve logotipo asociativo. Si mi lavandería se llama lavandería Patito y yo utilizo como la parte gráfica un patito, sigue siendo asociativo. Entonces, cuando el gráfico tiene que ver tanto con el giro de la empresa como con el nombre, entonces se vuelve un logotipo asociativo, a diferencia, y con esto vamos a trabajar en esta sesión, con los logotipos alusivos, que bueno, en este caso es Puma, tiene que ver con el nombre, sí sería asociativo, pero tiene que ver más bien con un concepto. Cuando la parte gráfica tiene que ver con un concepto a representar, como por ejemplo la masculinidad, feminidad, la limpieza, la formalidad, la amplitud, el concepto que ustedes quieran generar, en ese momento se vuelve alusivo. Y me va a dar un ejemplo en este momento nuestro compañero que se va a presentar ahorita y le pasamos el micrófono, por favor. Todos piensen en un logotipo alusivo, por favor, ahorita, que nos pudiera servir como referencia para representar su nombre. Se escucha. Ok, ¿cuál es tu nombre? Buenas tardes, Juan Carlos. Juan Carlos. ¿A qué te dedicas? Soy mercadólogo. Mercadólogo. ¿Te podemos decir simplemente Juan Juan Carlos? Carlos. Ok. Juan Carlos, un logotipo alusivo que venga a tu cabeza. Mm, Creo que podría ser, bueno, es un poco de trampa porque yo conozco lo que significa el logotipo de PROG, pero creo que puede ser el mismo logotipo de la universidad, porque entiendo que el icono del ciervo representa ciertos valores que van a tener que ver con la formación académica y el liderazgo y demás. Muy buena apreciación. Sí, el logotipo sí entra en esta categoría.
Habría que ver entonces aquí al diseñador qué es lo que quiso representar por medio de ese venado. Ahorita podríamos decir de manera especulativa muchas cosas, pero en realidad, ¿qué tiene que ver un venado con una universidad, con una institución, con algo que tenga que ver con la educación? Muchísimas cosas, pero bueno, de manera indirecta. Entonces ahí es cuando el diseñador gráfico, bueno, se pone a echarle coco y es cuando el logotipo que se genera entra en esta categoría. Sí, muy bien. Sería muy bueno que posteriormente nos platicaran sobre el origen del logotipo. Muchas gracias, muy bien. Juan Carlos, ¿verdad? Sí. Ok. Y ya vamos a terminar. Finalmente, los logotipos abstractos. Se alejan de la representación literal y utilizan formas abstractas para transmitir la identidad de la marca. Estos logotipos a menudo son creativos y buscan ser únicos. Bueno, aquí normalmente creemos que todo lo abstracto es todo lo que no se puede entender. No, en realidad abstracto viene de abstraer, de retomar un elemento del todo. Por ejemplo, muchos podrían creer que esto es en realidad el volante de los automóviles Mercedes-Benz. No, en realidad cada uno de estos triángulos tiene que ver con un concepto y también tiene que ver con, lo que pasa es que, y si no mal recuerdo, cuando empezó Mercedes-Benz como compañía, como empresa, en realidad lo que estaba promocionando eran cuestiones que tenían que ver con los aviones. Entonces tiene que ver con las turbinas, tiene que ver con todas estas cuestiones que tienen que ver con el movimiento, con lo aerodinámico, pero entonces, bueno, se retomó ese elemento y por eso es que se encuentra en esta categoría de logotipos abstractos. Se me ocurre en este momento, por ejemplo, hacer un logotipo. A ver, busquemos en internet, hay basta información. Este. Eh, Podríamos creer ahorita de manera especulativa que a lo mejor tiene que ver un cubo con la tridimensionalidad de las construcciones. A lo mejor tiene que ver con un tabique. A lo mejor tiene que ver con, no sé, se me ocurre en este momento, lo estoy inventando. Tiene que ver con las formas que normalmente se le dan a las habitaciones. Entonces, extrayendo esa forma, retomando esa forma, fue como se solucionó esta cuestión, este logotipo, y bueno, entra en esa categoría. Entonces, ya nada más para terminar con esto y que quede claro, un logotipo abstracto es cuando, sí, en un primer momento a lo mejor no logramos comprender el emblema, la parte gráfica, pero bueno, es porque en realidad hay un significado de fondo, un concepto de fondo. ¿Qué vamos a hacer en este momento para empezar con nuestra actividad? Por favor, saquen las hojitas que les dieron. Vamos a dividir la primera hojita en dos. Buenas tardes. Vale la pena mencionar a los que nos están siguiendo en línea que también hagan el ejercicio, ¿no? Ah, sí, valdría mucho la Valdría pena. por mucho la pena. Gracias. Entonces dividimos nuestra hojita en dos y, bueno, como si fuera una especie de libretita, vamos a empezar con la primera parte, para que no desperdiciemos tanto espacio. Entonces, en esta parte la vamos a dividir en dos. Eh, no, puede ser con la pluma, ya no la doblemos, ya nada más que sea con la pluma. Vamos a hacer un pequeño logotipo que nos represente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una especie de lluvia de ideas. Vamos a escribir 10 palabras que nos representen o con las que nos sintamos asociados. Por ejemplo, Ricardo Inocencio. ¿Qué es Ricardo Inocencio? A lo mejor soy Ricardo y soy Inocencio. Quiero que mi logotipo sea mi nombre. Entonces escribo Ricardo Inocencio, que es mi apellido. ¿Qué otra cosa me representa? Se me ocurre en este momento. Formalidad. ¿Qué se me ocurre en este momento? Velocidad. ¿Qué se me ocurre en este momento? Limpieza. Entonces, cosas, palabras, conceptos que a lo mejor no sean precisamente tangibles. eh, Cosas con las que nosotros nos sintamos a gusto, que sintamos que nos representan, que son parte de nuestra identidad. Entonces, le vamos a dedicar 2 minutos. Bueno, este proceso es bastante rápido, al vapor, pero es precisamente para que nos alcance el tiempo. No debería ser así. Lo primero que venga a su cabeza. Nosotros lo que vamos a hacer es un logotipo alusivo. Vamos a tratar de representarnos por medio de una cuestión conceptual.
Bueno, si alguien quiere ser un logotipo asociativo, también lo pueden hacer. Listo, ya todos. Lo primero que venga a su cabeza. ¿Ya? Ok. Nos están haciendo trampa, ¿verdad? Ok. Y vamos a dejar la primera parte de la actividad hasta ahí. Y continúo. Ahora, eh, en el caso de los logotipos alusivos o asociativos, están compuestos por tres elementos, que es el emblema. Acordémonos lo que les comentaba. A ver, voy a poner mi pantalla completa. La parte del emblema es la parte gráfica, el símbolo, el dibujo. La parte tipográfica, que en este caso es Laundry Logo, es un ejemplo bastante burdo. Y finalmente el giro o el eslogan, no sé, lavandería. O en el caso de que fuera un eslogan, eh, el lugar donde tu ropa queda limpia, etcétera, etcétera de cosas. Entonces, esta es la manera básica de resolver un logotipo y que puede funcionar. Sin embargo, recordemos lo que les mostraba anteriormente. En realidad, un logotipo se debe de construir teniendo muy en cuenta esos puntos que les daba. Pero bueno, esta es la manera más básica, la que normalmente se utiliza y funciona. Entonces, algo que yo debo de tener muy en cuenta después de que empecé a asociar las formas con determinadas situaciones es también empezar a considerar el color. En el caso del color, dependiendo de la tonalidad, de los matices que yo utilice, puede ser el significado que represente. Por ejemplo, no es lo mismo representar un logotipo que va dirigido, no sé, se me ocurre en este caso, Construrama. Construrama tiene su nicho, su target bastante definido. ¿Qué pasaría si alguien recuerda cuáles son los colores de Construrama? Naranja y azul, un contraste bastante marcado. ¿Qué pasaría si en vez de utilizar ese naranja y azul, yo utilizara un rosa y un gris? El significado al que podría aludir tendría que ser diferente, podría ser diferente. Entonces también esto del uso del color debe de ser algo que yo debo de tener muy, muy presente para poder comunicar, para poder expresar. Ahora, algo interesante, si ustedes quieren ser propositivos, alternativos, innovadores, podrían de acuerdo a cierta justificación, utilizar colores que normalmente no se utilizarían. Sin embargo, es un arma de doble filo. Igual y no les funciona, igual y se ven propositivos alternativos, pero bueno, eso ya lo va a determinar el tiempo y también su estrategia publicitaria. Por ejemplo, se me ocurre en este momento, hay una empresa aquí en Tuxtla Gutiérrez que vende agua y sus PIP son de color rosa. ¿Las han visto por ahí? Ajá, sí. Habría que ver exactamente. ¿Por qué utilizan el color rosa? Por ejemplo, todos conocemos a esta embotelladora de agua que utiliza el color amarillo para promocionarse, que su logotipo de hecho es amarillo y azul, y que también vende tortillas y... Entonces, ¿por qué utilizaron? A ver, normalmente cuando yo hablo de una embotelladora de agua, de alguien que está vendiendo agua, ¿cuál es el color que primero viene a mi cabeza? El color azul. Y voy a complementar el azul con el gris, o a lo mejor con el verde. Y de esta manera estoy recurriendo a el agua, estoy aludiendo precisamente a la limpieza, a todo esto que tiene que ver con el agua, pero hacer en este momento un logotipo para alguna embotelladora de agua que sea de color azul es no ser propositivo. ¿Qué es lo que sucede con esta empresa? ¿Por qué utilizó el color amarillo y el color azul? Porque el nombre tiene que ver con la electricidad, con la energía, con un método que sirve para limpiar el agua, para purificar el agua. Entonces, con esa fundamentación, ellos fueron como decidieron arriesgarse y utilizar el color amarillo. ¿A qué voy? Si, por ejemplo, ahorita alguien, no sé, decide vender, poner una carnicería
como por ejemplo aquí Beyond Meat, aunque bueno, es porque en realidad no es carne, sino tiene que ver ahí con cuestiones orgánicas. Pero bueno, ¿por qué no utilizar el verde? Si ustedes hacen una buena investigación y fundamentan por qué ya no utilizar los cálidos, sino utilizar en este caso este frío que es el verde, podría ser, podría funcionar. Sin embargo, sí sería algo bastante arriesgado, porque probablemente la gente no se sienta familiarizada con ese color y si no tiene una buena campaña publicitaria, podría ser un fracaso ese logotipo. Hacen una pregunta los del grupo del Teams, que si existe una colometría en la marca, creo que es lo que se está hablando, ¿no? Ajá, exactamente. Pero bueno, esas especificaciones, hasta donde entiendo la pregunta, esas especificaciones de cómo utilizar el color en una marca aparecen en el manual de imagen. Pero bueno, para eso sí se necesita básicamente tener los conocimientos mínimos en cómo utilizar el color. Por ejemplo, el rojo, por lo general, tiene que ver con cuestiones cálidas. Por ejemplo, en los menús de los restaurantes, el rojo es un color que se utiliza bastante precisamente porque acelera el flujo sanguíneo, lo que hace es acelerar el metabolismo y te produce hambre. Aquí algo interesante con respecto al color. El color tiene significado, adquiere significado por una de dos razones. Una razón biológica, fisiológica, una razón natural, una razón instintiva, como en el caso de que el rojo nos produce hambre, bueno, es precisamente porque estamos familiarizados desde que éramos hombres de las cavernas con la sangre de los animales, con los frutos rojos que se recolectaban. Entonces, cuando nosotros asociamos este rojo con los alimentos, lo que sucede de manera instintiva es que se acelera el flujo sanguíneo y esto lo que hace es que nos produce hambre, acelera el metabolismo, segregamos saliva y bueno, por eso es el rojo, al igual que el naranja y el amarillo, los cálidos sobre todo. Se utilizan mucho en cuestiones que tienen que ver con los alimentos y es precisamente por esta cuestión biológica, fisiológica. Sin embargo, los colores también pueden tener significado por una cuestión cultural, por una cuestión impuesta. Por ejemplo, ¿por qué el color blanco se utiliza como pureza para las novias, para que se casen? En realidad, no era así hace más de 300 años en gran parte de Europa y lógicamente en Latinoamérica. Lo que sucede es que a mediados del siglo XVIII, la reina Victoria decide casarse de color blanco porque era un color bastante delicado, no cualquiera se vestía de blanco, no había las condiciones para mantener la ropa limpia y las novias de aquella época pues se casaban del color que les tocaba. Entonces ella para mostrar distinción, para mostrar alcurnia, decide casarse de un color que nadie utilizaba precisamente porque se ensuciaba muy rápido. Se produce moda en Inglaterra, se expande por Europa, llega a América y con el paso del tiempo, eso que en un primer momento tenía que ver con el lujo, se fue deformando poquito a poquito hasta que ahorita es pureza. Las novias se casan de color blanco porque el color blanco representa pureza, pero bueno, es una cuestión cultural, algo que en algún momento no se impuso, pero surgió y afortunadamente para quien decidió, pues bueno, se volvió tendencia, se volvió moda y luego se volvió una costumbre, una tradición. Otra costumbre que tenemos en la actualidad que tiene que ver con los colores. Por ejemplo, ¿por qué el color púrpura representa espiritualidad? ¿Alguien sabe? También gran parte de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones, independientemente de la religión a la que se profese, tiene que ver con la religión católica. El color púrpura era uno de los más difíciles de obtener, de los más caros. Entonces, gran parte de la vestimenta o de la tela que utilizaban para los santos o para, ajá, exactamente, tenían que ver con este color, que tenía que ver con esta cuestión de también una cuestión de alcurnia, no cualquiera se podía vestir de púrpura. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El púrpura, si bien en un primer momento se asociaba con la religión católica, poco a poco eso se fue transformando en espiritualidad, magia, y bueno, actualmente es un color que podríamos decir se asocia con este tipo de cuestiones. Entonces, bueno, ya nada más para terminar con esto. El color puede representar, significar algo por una de dos razones, por una cuestión natural o por una cuestión cultural, impuesta, convencional.
En el caso del naranja, bueno, representa confianza, energía, bullicio, optimismo. En el caso del amarillo, representa felicidad, optimismo, creatividad e innovación. Los tres colores cálidos casi siempre representan lo mismo. También hay que tener aquí muy en cuenta que normalmente un logotipo no es monocromático, no es de un solo color. Entonces, por lo general lo vamos a complementar con algunos otros. Pero también ahí tenemos que ser muy conscientes de otras cosas que yo ahorita les voy a mencionar, como por ejemplo el contraste o que combine. Con respecto al color amarillo, es uno de los mejores colores que se pueden utilizar para recordar las cosas. Por ejemplo, si yo en este momento les preguntara, recuerden, una pieza de vestir que tengan de color amarillo, todo el mundo si se atreve a tener ropa amarilla, se va a acordar. O por lo general, bueno, como es un color bastante encendido, es un color que refracta mucho, bueno, que refleja mucho la luz. Entonces, es un color que muy poca gente utiliza. La luz, cuando choca con los objetos que son de este color, prácticamente se refleja. Entonces, como es un color muy encendido, difícilmente alguien se atreva a utilizar. Por ejemplo, si yo le dijera ahorita, recuerden a una persona vestida por completo de amarillo, por lo general no va a haber colores comodines, el azul, el gris, el negro, colores que a lo mejor no reflejan tanto la luz. El azul es un comodín, por ejemplo, todo el mundo tiene ropa azul, todo el mundo tiene ropa gris. Sin embargo, el amarillo no. Entonces, con el amarillo sí hay que tener mucho cuidado. Es un color que tiene mucha pregnancia. La gente lo va a recordar. De hecho, los primeros marcadores que existieron para resaltar los textos eran amarillos. Luego se volvieron los marcatextos azules, verdes, eh, rosas, pero bueno, primeramente era el amarillo. Ver un texto subrayado con amarillo va a ser más fácil de recordar. Entonces, mucho ojo en el caso de que decidan utilizar el amarillo, porque es un color que tiene mucha pregnancia, llama mucho la atención, la gente los voltea a ver. De hecho, lo dicen las abuelitas, ¿no? Quien de amarillo se viste, en su hermosura confía. Sí, entonces, bueno, es un color que se utiliza bastante y hay que tener también mucho cuidado, ya también para terminar, para no aburrirlos. Si, por ejemplo, yo utilizo un objeto amarillo sobre un fondo blanco, va a pasar desapercibido. A diferencia de un objeto amarillo, una figura amarilla sobre un fondo negro va a resaltar mucho. Entonces también hay que ver con qué colores los contrastamos o combinamos. En el caso del verde, bueno, el verde representa naturaleza, salud, bienestar, finanzas, y aquí lo interesante es que un color puede representar tanto cuestiones positivas como cuestiones negativas. Aquí lo interesante es que el diseñador tiene que ver cómo los utiliza. Por ejemplo, el verde representa vida. ¿Por qué representa vida el verde? Que alguien me ayude. Por la naturaleza. Gran parte de los elementos de la naturaleza son de color verde. Sin embargo, el verde también representa toxicidad y esto es por una cuestión cultural. Walt Disney, cómo representa la toxicidad de sus personajes. Por ejemplo, la primera Maléfica, se me ocurre en este momento, de Walt Disney, cuando se convertía en dragón, gran parte de esa energía que se desprendía era de color verde. El verde, por alguna cuestión impuesta, sí tiene que ver con cuestiones muchas veces que vemos en la televisión, en los medios de comunicación. Esta radioactividad que se desprende a lo mejor, no sé, de los lagos o de algún material químico, tiene que ver con este color, con el verde. El verde también tiene que ver con la avaricia. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? Porque tiene que ver con el dinero, con el color que se normalmente de forma cultural representamos a los dólares. Que bueno, exactamente. Entonces, bueno, en este caso son estereotipos visuales que utilizamos y vamos a la segura. Ya sabemos que si, por ejemplo, utilizamos el verde, a lo mejor se me ocurre ahorita con el negro, podemos fácilmente representar algo negativo. Ahora, si yo quiero representar algo positivo, bien podría utilizar el verde, a lo mejor con el blanco, a lo mejor con azul, a lo mejor con un neutro como el gris. Y bueno, podría venir resultando una connotación y denotación diferente. Repito, aquí lo interesante es saber con qué color acompañar al principal para que no vaya a haber ningún problema. ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí? ¿Algo que recuerden? Vamos a continuar. El azul.
tranquilidad, calma, inteligencia, confianza. ¿Por qué? Y esto tiene que ver con una cuestión natural. El azul nos recuerda el cielo cuando está tranquilo, el mar cuando está apaciguado. El azul lo asociamos con gran parte de los elementos que se encuentran de forma neutral, que no están activos, que no están en movimiento. Entonces, por ahí también tiene que ver con una cuestión natural. En el caso del violeta, lo que les decía, representa la creatividad, originalidad, prestigio y espiritualidad. Muchas veces por una cuestión cultural, muchas veces por una cuestión, eh, muchas veces natural, muchas veces cultural. En el caso del rosa, y aquí viene lo interesante, femineidad, inclusividad, belleza y juventud. ¿Por qué el rosa es para las niñas y el azul claro, el cian, es para los niños? ¿Alguien sabe? Mito urbano, pero se toma como cierto. A ver si Stephanie se acuerda. Stephanie, ¿por qué el rosa es para las niñas y el cian es para los niños? Te va a ayudar Diego. Bueno, no recuerdan, punto menos. Resulta que a finales de la Edad Media, por allá de los 1470, 80, 90, hubo una gran peste en Europa. ¿Y qué sucede? Antes de finales de la Edad Media, bueno, recordemos que en la Edad Media gran parte de lo que sucedía tenía que ver con una imposición de la religión católica. Todo este obscurantismo, pues muchas veces se daba precisamente por la imposición de creencias cristianas. Entonces, ¿qué sucede? A los niños los vestían de color rojo porque tenía que ver con el manto de Jesús. Jesús que tiene que ver con la sangre. Miren, normalmente el rojo está asociado con o la túnica o el manto que lo cubre, pero bueno, por lo general es la túnica. Tiene que ver con la sangre, tiene que ver con la fuerza, el poder, la agresividad, básicamente con la sangre. Entonces, a los niños los vestían de rojo en alusión a Jesús y a las niñas las vestían con la tonalidad que tenía que ver con, repito, es mito urbano, pero muchas veces se toma como cierto, María. María, que tiene que ver con el universo, el cielo, la tranquilidad, la calma. Entonces, a las niñas las vestían de color azul. Entonces, les decía, a finales de la Edad Media sucede una gran peste. No recuerdo con exactitud el año. Ahí si buscan en internet lo van a encontrar. Y entonces, por una cuestión cultural, desafortunadamente, como era más necesario que la fuerza de los niños varones a la fuerza de las niñas, era preferible que tristemente se murieran las niñas a los niños. ¿Qué sucede? En este acontecimiento, en esta peste, quienes más morían eran los niños y a las familias eso no les convenía, porque ¿quién iba a ayudar a acarrear el agua y a sus actividades cotidianas? Entonces, ¿qué fue lo que hicieron las familias? Confundir a la muerte, empezar a vestir a las niñas de niños y a los niños de niña para que la muerte se llevara tristemente a las niñas. Repito, es mito urbano y es una cuestión cultural. Y así es. Entonces, empiezan a vestir a las niñas de rojo y a los niños de azul. ¿Qué pasa con el paso de los tiempos? Los colores están tan encendidos, tan saturados, que era necesario atenuarlos. Y el rojo se convierte en rosa y el azul, índigo, se convierte en cian. Y es una de tantas teorías, a lo mejor un tanto descabelladas, del por qué se utilizan estos colores. Sin embargo, si nosotros por ahí recurrimos a libros, a fundamentación, en realidad sí podemos ver que hay ciertos datos que tienen que ver precisamente con esto de la peste y el número de niños que moría. Entonces, en realidad hay un fundamento del por qué decir esto. Muchos dicen que en realidad tiene que ver con cuestiones que tienen que ver en la Primera y Segunda Guerra Mundial. La primera, bueno, desde las primeras décadas del siglo XX hasta 1945, donde debido a que estos conocimientos ya se tenían, ya se existían, quienes empezaron a producir ropa finales de la Segunda Guerra Mundial, que fue 1945, empezaron a explotar esto. Ok, entonces, por una cuestión de marketing, digamos que los niños se deben de vestir de azul, las niñas se deben de vestir de rosa. Si bien antes no estaba popularizado, ya existía. Y por una cuestión de marketing, por una cuestión que tenía que ver con la ropa, con la moda,
se empezó a popularizar esto, que a las niñas la ropa tenía que ser de estas tonalidades y los niños de color cian, de color azul. Pero bueno, repito, tiene que ver por una cuestión que tiene que ver con nuestra cultura, con la manera en que nos hemos conducido como seres humanos desde que tenemos conciencia. Ok, seguimos entonces. ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí? Y actualmente, si alguien quiere ir a la segura, pues bueno, ya sabe, si quiere representar cosas para niñas, pues puede utilizar el rosa. Un ejemplo, eh, no sé, la publicidad de Barbie, que para la película fue completamente rosa. Me voy a ir más rápido porque ya estoy viendo que el tiempo eh, nos está ganando. En el caso del negro, el negro representa poder, modernidad, sofisticación, fuerza. En el caso del gris, representa neutralidad, calma, inteligencia, profesionalidad. Y en el caso del café, naturalidad, estabilidad, amistad y confortabilidad. El color café es un comodín, dependiendo de, al igual que el gris, dependiendo de con qué color utilice el café. Todo el mundo tiene ropa café o beige o una tonalidad de café. Sin embargo, como es un comodín, muchos dicen que no tiene personalidad, que en realidad adquiere la personalidad de el color con el que vaya contrastado o combinado. Nunca van a ver a un presentador de noticias en los noticieros de Televisa, de TV Azteca y de todos estos canales vestido de color café, y es precisamente porque en el círculo cromático en realidad no aparece. Todos los colores combinados con una gotita de café van a dar una tonalidad de marrón. Es algo bastante interesante. Entonces, en realidad, cualquier color podría convertirse en algún momento en café. Entonces, en el caso de un logotipo, hay que tener mucho cuidado con ese color. Sin embargo, repito, como es un color comodín, lo utilizamos con cualquier otra tonalidad. Y bueno, me voy a ir ya más rápido. Eh, Vamos a hacer la segunda parte de nuestra actividad. Por favor, lean las 10 palabras que escribieron y ¡ay! Perdón, se me olvidaba el micro. Van a subrayar con la que se sienten más identificados. Ahora, esa palabra que subrayaron, eh, en la parte de al lado o abajo van a escribir cómo representarla. Es más, yo sé que muchos de ustedes a lo mejor no tienen facilidad con el dibujo, pero vamos a tratar de representar esa palabra con 5 gráficos. Muy sencillos, muy simplistas, muy limpios. Entonces, por ejemplo, ¿cómo representar? A mí me representa, ejemplo burdo, el amor. Entonces, yo sé que el amor lo puedo representar fácilmente con la forma de esta hoja tan habitual, bueno, con esta forma tan orgánica, tan simétrica, con el corazón que todo el mundo conoce. ¿Cómo representar el amor de manera un poquito más original? A lo mejor se me ocurre representar el amor por medio de venas. Voy a hacer una especie de rayo con ramas, con ramificaciones. ¿Cómo representar de manera inteligente el amor? Bueno, a lo que voy es a que vamos a tratar ahorita de pensar cómo representar gráficamente esa palabra, ya sea con cuestiones muy literales, lo primero que venga a nuestra mente, o con cuestiones un tanto más originales. Eh, 3 palabras que te definan y escoges una y esa palabra que escojas eh, la vas a representar por medio de 5 dibujos.
¿Cómo vamos? ¿Listos? Estamos haciendo el proceso muy al vapor, así no se genera un logotipo, pero bueno, es un ejemplo bastante mudo de cómo empezar a generar ideas que me podrían funcionar para la elaboración de un gráfico representativo para mi empresa. Ahora, vamos a continuar. Les decía, hay que tener también muy presente, pero soy medio escandaloso luego, ¿con qué color voy a combinar o contrastar mi logotipo? No es lo mismo combinar que contrastar. Entonces, bueno, aquí, a ver, antes de seguir, un logotipo tiene una serie de características, como por ejemplo la memorabilidad. Por medio de ese gráfico, la gente te debe de recordar. Para que la gente te recuerde, tú no debes de estar muy ornamentado. Entre más elementos tenga un logotipo, va a ser más difícil de recordarse. Un logotipo debe de tener como mínimo 4 elementos. ¿Por qué 4 elementos? Esto tiene que ver con test, que tiene que ver con la manera en que funciona el cerebro, con cuestiones cognitivas. Por ejemplo, si a ustedes les preguntan su número de teléfono, se van a dar cuenta de que lo asocian en grupos de 3, 4. Por ejemplo, mi número de teléfono 961, asocié 3 números. 100, asocié 3 números. 4277, asocié 4 números. El número más fácil de recordar tiene que ver con el 4. Podemos agrupar hasta en 4 elementos y nos va a ser más fácil de poderlo visualizar, recordar. Si yo utilizo más de 4 colores, me va a ser difícil de recordar el quinto. Si yo utilizo más de 5 elementos en mi logotipo, voy a recordar los más representativos, los que tengan más pregnancia. Entonces, la recomendación para que un logotipo sea memorable es el mínimo de elementos. Otra cuestión que tiene que ver con los logotipos, la originalidad. ¿Qué es original? Que mi logotipo no sea igual que mi competencia, porque entonces mi cliente, mi target, me va a confundir. Esto tiene que ver con la originalidad. Otra cosa que tiene que ver, y ahorita se los estoy diciendo muy rápido, porque en realidad todo esto que tiene que ver con la marca, con la generación de logotipos, a nivel licenciatura, se ve en 6 meses, se ve en un semestre. Entonces, bueno, el propósito de esta pequeña charla, de esta pequeña plática, era mostrarles la importancia de generar un logotipo. Que un logotipo en realidad no se genera al vapor, sino que en realidad tiene sus fundamentos y todos tienen que ser cuidados. Pero bueno, les decía que la originalidad es otro punto, la escalabilidad. Un logotipo muchas veces lo voy a reducir, por ejemplo, a un pequeño gráfico para uniforme. Si las formas son muy rebuscadas, probablemente en el bordado se pierda la forma, no se entienda y entonces la gente no sepa a qué refiere ese logotipo. Entonces, cuando uno genera un logotipo, debe tener en cuenta ese tipo de situaciones, que cuando yo reduzca, no se pierdan las formas, que cuando yo amplíe ese logotipo, ese tamaño, de igual manera se vea todo de manera conjunta, no se vea disperso, se entienda. Otro de los elementos principales de los logotipos, además de la escalabilidad, memorabilidad y originalidad, es la adaptabilidad. Un logotipo se hace para manteles, un logotipo se hace para paredes, un logotipo debe de verse bien si, por ejemplo, yo trabajo en metal o en madera. Entonces, también esas son consideraciones que se deben de tener. Y finalmente, la simplicidad, que tiene que ver con el mínimo de elementos. Ok, ¿por qué les dije eso? Porque vamos a usar ahorita esos gráficos no sean tan elaborados, no sean ilustraciones, no sean mural que vayan a ornamentar una pared. Si yo, por ejemplo, hago una ilustración como neotipo, repito, como no es tan simple, va a ser muy difícil de que se recuerde y se va a olvidar. Entonces, eso es algo que se debe de considerar, al menos cuando se están creando las partes del emblema, las partes gráficas. Ok, voy a continuar entonces. Y ahorita terminamos de construir ese elemento. Y con esto voy a terminar. Algo que debemos de tener en consideración. Depende del público al que vaya dirigido mi emblema, va a ser el tamaño de los elementos. ¿A qué me refiero? En términos generales, se recomienda utilizar la regla
60-30-10. ¿En qué consiste esto? Me va a ayudar Diego. Diego, ¿en qué consiste la regla 60-30-10? Te va a ayudar este. Bueno, y 60% tenía que ser lo más representativo. Fuera de los equipos, intenta participar como en lo secundario y aquí es poniendo lo menos importante. En ese caso, pues, como el eslogan. ¿Qué es lo que sucede? Nuestros logotipos deben de estar equilibrados. Normalmente asociamos el equilibrio con centrar las cosas, que sea igual un lado que el otro, que mi dibujo se encuentre en el centro de la hoja, que todo se encuentre de manera simétrica. Sin embargo, eso que es tan básico y que funciona, en cuestiones de logotipos muchas veces no funciona. Se vuelve tan simple, también no hay que exagerar que deja de llamar la atención. Entonces, aquí lo que se recomienda es la regla 60-30-10. Por ejemplo, en una habitación se recomienda que haya 3 tonalidades. La tonalidad que debe estar en un 60%, que es el porcentaje mayor, debe ser el color más clarito, más tenue, el que haga que la gente se sienta de manera tranquila. Esa tonalidad, por ejemplo, se me ocurre en este momento el beige. Esa misma tonalidad, pero de manera más encendida, saturada por completo, podría estar representada al 10% y a un 30% un color que contraste con esa tonalidad. Si, por ejemplo, ustedes visitan, no quiero decir marcas, pero los catálogos de esta empresa que vende pinturas que empieza con C y termina con X, van a ver que en sus catálogos aparece precisamente esto de la regla 60-30-10. Como la tonalidad más clarita ocupa el 60, esa misma tonalidad saturada en 10 para que no sea tan chillante, y en 30% va a ser un color que contraste. ¿Por qué les digo esto? Porque entonces, en este ejemplo de restaurante, la parte que el diseñador decidió que pesara más ocupa el 60% y es el emblema. La parte que ocupa el 30% es la palabra restaurante. Y lo menos importante para este diseñador y para la empresa era el eslogan, que ocupa solo el 10%. Pero ¿qué sucede si, por ejemplo, mi empresa es una taquería? Si ustedes se dan cuenta, las taquerías populares que hay por donde quiera, en realidad el nombre no es tan importante. Voy a la taquería de Don Juanito, voy a la taquería de la esquina. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La parte que ocupa el 60%, y ya de manera intuitiva, el rotulista o quien haga el logotipo, taquería se va a encontrar probablemente arriba de un 70% y abajo van a colocar el nombre. No es una constante, pero es algo que normalmente se ve en este tipo de establecimientos tan populares. ¿Por qué? Porque ahí lo importante a lo mejor no es el emblema, ahí lo importante no es el nombre, sino lo que venden para que la gente sepa y entre. Entonces, ya nada más, con esto voy a terminar, pero ¿qué vamos a hacer para terminar? Vamos a complementar ese dibujo con la parte tipográfica y con la parte que nos representa. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, Ricardo Inocente es la parte tipográfica. Quiero que abarque un 30%. Abajo en un 10% voy a colocar diseñador gráfico. Es la manera en que yo veo mi profesión. Y en un 60% el emblema que nos representa. Me represento por medio de, se me ocurre en este momento, un bolígrafo, algo bastante bueno. Entonces, voy a tratar de que, no sé, 3 bolígrafos, 3 plumas abarquen el 60%, mi nombre el 30% y finalmente mi nombre al 10%. Y es la manera en que en este momento yo voy a resolver cómo venderme por medio de un logotipo, cómo expresarme. Entonces, y vamos a combinar con eso. Repito, la intención de esta pequeña plática era resaltar algunas cosas que son muy importantes de considerar cuando se están elaborando logotipos y la importancia que tiene tener los fundamentos precisos para elaborar un logotipo. Si alguien de ustedes genera un logotipo por medio de inteligencia artificial, es válido. Sin embargo, va a ser un logotipo que probablemente no sea original, no sea memorable, no tenga la suficiente simpleza y no tenga las características con las que se debe de contar.
Y en 2 minutos paso, me explican qué fue lo que hicieron. Si alguna de las personas que estuvo conectada en redes sociales puede compartir su resultado, de igual manera lo puede hacer y trataremos de retroalimentar nada más para comentarles eh, qué es lo rescatable o en qué podrían reconsiderar ahí ciertas cosas. ¿Qué hizo por ahora? Bueno, yo decía, una chiquitita, para que empecé a poner, Ok. La empresa normalmente trabaja en donde hacen se me fue el nombre. Bueno, en el mantenimiento industrial donde hacen creaciones de plataformas, y ahorita están en una empresa donde están haciendo una planta de gas y todo eso, entonces, pues no sé dibujar esto, ¿verdad? Entonces es algo así. El nombre a lo que él se dedica, y pues aquí iría, en vez de mi nombre, iría el nombre de él, por decirlo. que aquí probablemente porque lo que se está publicitando, sí, efectivamente, es debe estar en la parte superior, Ujú. pero mantenimiento industrial Lo puse en dos renglones porque pues no me cabía. debería de replantearse, probablemente funcione más en la parte inferior y darle mayor importancia al nombre. Que primero está el emblema, luego el nombre y al final el giro. Podría funcionar mejor y se le daría mayor importancia al nombre de la persona, a menos que lo que se quiera resaltar sea a lo que se dedica. Pero bueno, bien. Parte. Tiene recortar la alegría por medio de un gráfico que es como una E, pero tiene su carita y se ve como feliz. Stephanie, muy bien, y las proporciones, si bien es un boceto bastante burdo, tienden a estar bien ubicadas. ¿Qué estudia diseño gráfico? Muy bien, Stephanie. Bien, Bien ser un maestro. bien. Carlos, Amigo, en mi caso fue la creatividad y dentro de las cosas que normalmente se asocian con la creatividad, a mí me gusta mucho pensar que es, como dice Bunbury, la chispa adecuada. Entonces integré la chispa dentro de la A y pues creativo. y resalta más tu nombre y se encuentra en la parte superior. Muy bien, bastante bien, Carlos. Carlos, No. ¿no? Pues, pues, Carlos, Pero yo lo hice distinto, en el sentido de que un nombre es el atributo principal que quería mostrar. Entonces aquí la imagen nos representa, bueno, o más bien me basé en el atributo de ser analítico y el análisis es un proceso. Entonces aquí quise representar dos líneas que me denoten como esta corriente del proceso en donde tú observas algo, generas información y después fluyes para dar una opinión o lo que sea, ¿no? Y bueno, coloqué el nombre, que puede ser cualquier otro, y debajo un tagline, que sería a lo que se dedicaría una hipotética marca. Eso. las funciones tienden a adecuarse con la regla de 60-30-10 y esas formas tan curvas, tan orgánicas, sí denotan movimiento. Nada más habría que ver que, bueno, ya por cuestiones de tiempo lo decimos, qué colores podrían funcionar. Claro, Gracias, Juan Carlos. gracias. Para el próximo veremos las colores. Bueno, la próxima vamos a poner. Señora Flor, ¿Cómo lo ves? Mire, cuando usted habló de amor, yo puse amor a Dios, pero cuando usted habló de logotipos, entonces ya nada más completé por decir el 20% pláticas gratuitas, amor a Dios, y el 60% lo ocupé para este logotipo, que la cruz sería café, y el 10% nada más puse Jesús es amor de nuevo. O sea, muy bien, fue la manera que resolvió ujú, y que lo que estoy viendo más es que ese logotipo funcionaría como completamente tipográfico, bien textual. Gracias, señora Flor. Bueno, yo en base a lo de, según de un despacho jurídico, Cosma, que es mis dos apellidos abreviados,
agregué las letras negras serían muy simples, sería únicamente la tipografía, despacho jurídico abajo que diga qué es y ya. Muy bien, aquí lo interesante es que esa C se sale del contexto, bueno, es que la forma es un tanto diferente al resto del texto. Habría que ver cómo hacer que no se quería esa C. Entonces, que la intención es que se vea que es una letra diferente, pero habría que ver que se vea que haya línea. Que esté Pero más junto, ¿no? exacto, Sí. igual, porque es un poquito más producida esta forma, Ujú. pero podría mencionar esa idea. Bueno, yo creo que hice un tipo de logotipo de isotipo, o sea, traté como de hacer nada más o sea, que la figura, la palabra que a mí me llamó más la atención fue creatividad y lo que yo intenté hacer, porque soy muy mala dibujando, es un cerebro con focos teniendo como ideas. En este caso es joyería artesanal. ¿Por qué? Porque nos dedicamos a crear accesorios, entonces pues sí tenemos que tener como la creatividad y la imaginación. Aquí hice como un tipo arcoíris, basándome como en los colores, en toda la gama de colores que se pueden utilizar en haciendo accesorios, demás. Bien, me gusta tu idea. Aquí nada más habría que ver cómo simplificar el número de elementos. Veo arcoíris, Sí. nube, 4 focos, un cerebro. Me agrada, pero bien podemos simplificar eso, a lo mejor con las formas, a lo mejor omitiendo algunos elementos, habría que ver cómo. Pero podría funcionar. Gracias. Bien, Pues la palabra que agarré fue inquieto y yo solo me dejé llevar como que por elementos así que venían a la mente. Hice un corazoncitos alterado. muy bien las proporciones. Bien, podríamos trabajar con esta idea, ya nada más habría que ver qué estilo le damos a ese gráfico. Ajá. Bien, bien, gracias. Bueno, fue un pequeño ejercicio. Repito, el proceso creativo para elaborar un logotipo no es de una hora, en realidad sí es un proceso bastante largo. Y bueno, la intención de esta plática era mostrar lo importante de saber fundamentar un logotipo. Ojalá y los podamos ver más adelante y platicar de otras cuestiones que tienen que ver con la elaboración de logotipos, que finalmente es lo más representativo o parte lo más representativo de una marca. Muchísimas gracias. Sumándolo en muchas otras actividades. Esperemos que estén todos pendientes. Recuerden que en redes sociales estamos compartiendo toda la información de cursos y talleres que estamos impartiendo. Muchos de ellos, la mayoría son sin costo. Los días miércoles también, 2 miércoles del mes, tenemos cápsulas informativas para empresas con temas muy interesantes a través de pues el maestro Gabriel Domínguez, que es quien nos dirige estas cápsulas con invitados especiales
y también con colaboración del despacho GDAs, que son padres administrativos. Entonces, estamos muy felices de tenerlos con nosotros y esperamos que nos puedan seguir en redes sociales, tal como les decimos, para estar muy atentos a toda la información. Y bueno, nuevamente, muchísimas gracias, doctor. Y damos por terminada la sesión. Muchísimas gracias. Bonita noche.